Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactic. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de nuestros distinguidos invitados sus destacadas experiencias, casos de aprendizaje, trayectorias profesionales y personales en tres mundos de enormes posibilidades: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Gracias por estar en esta conexión el día de hoy. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por el LinkedIn a través de Somos Proactive, por Facebook a través de soyfranciscoduarte.com y en YouTube estamos como Proactívate Oficial, @Proactívate Oficial, y esta entrevista estará a partir de esta tarde colocada en nuestro canal justamente de YouTube para que podamos disfrutarla y hacer los comentarios. Así que gracias a todos nuevamente por estar conectados el día de hoy. Bueno, vamos a explorar un tema fascinante y relevante también para el mundo empresarial actual. Es un tema como que es no solamente actual, sino sumamente necesario en estos momentos. Cómo el desarrollo de un mindset digital puede impulsar el liderazgo organizacional todoterreno. ¿Qué significa tener un mindset digital en un entorno que está en constante evolución? Tener un mindset digital significa tener una mentalidad abierta y flexible hacia la tecnología, los cambios y todas las transformaciones que estamos viviendo, incluyendo todo este boom de la inteligencia artificial. Esto significa que tendremos y estamos adoptando nuevas herramientas, procesos, formas de trabajo y que permiten aprovechar todas las oportunidades que nos brinda este nuevo mundo. Es un mundo efectivamente de oportunidades, por lo menos así lo vemos desde Proactic y desde mi concepción como consultor organizacional. Un mindset digital involucra también la capacidad de adaptarse rápidamente a estos cambios tecnológicos, porque día a día se van dando nuevas modificaciones, día a día surgen nuevas aplicaciones, día a día surgen nuevas perspectivas. Así también formas constantes de innovación, mejorar la eficiencia, productividad y la experiencia del cliente utilizando soluciones digitales. ¿Cómo puede entonces un líder desarrollar este mindset digital y aplicarlo eficazmente a su equipo y a su organización? Esta es una gran pregunta que necesitamos hacernos, ¿no? Y efectivamente podemos responderla a través de los siguientes pasos. Educación y formación continua. Eso es un principio fundamental de todo líder todoterreno. La mentoría y el asesoramiento. Yo soy testigo que realmente mi proceso de mentoría ha sido un proceso sumamente exitoso y además consecuente. Todos necesitamos un mentor que nos pueda guiar en nuestras oportunidades, en nuestras posibilidades, en nuestros caminos. Promover la experimentación. Si experimentamos, podemos probar cosas nuevas, podemos cometer errores y en el error está el aprendizaje. La cultura de innovación fundamental para estos tiempos. Una comunicación clara y transparente, una comunicación sustentada en justamente la direccionalidad, la horizontalidad y la colaboración. Y un liderazgo ejemplar, un liderazgo que también transmita valores y transmita capacidades de beneficios justamente como líder. ¿Cuáles son esos beneficios tangibles que podemos esperar de un enfoque todoterreno en un liderazgo organizacional basado en este mindset digital? Bueno, la adaptabilidad y la resiliencia es uno de los factores fundamentales. La innovación continua, un líder todoterreno va a estar justamente muy inquieto por las innovaciones que vayan surgiendo. Una colaboración eficiente y el desarrollo de los talentos y fundamentalmente la mejora en la experiencia del cliente. De manera tal de que hay ejemplos prácticos que nos pueden ilustrar esto. Imaginémonos a un líder que fomenta la colaboración virtual,
aprovechando herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición para conectar a su equipo de manera eficiente, de manera remota. Considera una empresa que implementa estrategias digitales innovadoras para adaptarse rápidamente a todos estos cambios de la industria y del mercado y cómo poder mantenerse a la vanguardia. Todas estas formas de interacción colaborativa son las que están dando en estos momentos el gran cambio a nivel empresarial. Y visto así, pueden surgir algunas preguntas que necesitamos hacernos. ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades que ofrece la era digital para potenciar la creatividad y la innovación de nuestros equipos? ¿Qué barreras debemos superar para desarrollar un mindset digital sólido y adaptable a nuestras organizaciones? ¿Cómo podemos integrar la tecnología de manera estratégica para justamente mejorar la eficiencia y la colaboración en todos los niveles de nuestras organizaciones? Estas son preguntas que los líderes todoterrenos necesitamos hacernos y poderlas implementar sus respuestas a nivel del desarrollo de nuestras organizaciones. En conclusión, un desarrollo de un mindset digital no solo es una necesidad actual en nuestra era, es una oportunidad emocionante para liderar con visión, con adaptabilidad, con entusiasmo. Al adoptar este enfoque de liderazgo todoterreno, podemos transformar nuestro futuro de una manera próspera y dinámica. Y justamente hablando de un futuro próspero y dinámico, hoy tenemos una invitada que nos va a conversar sobre la necesidad de sostener equilibrios en nuestras vidas y en nuestras organizaciones. Y el equilibrio forma parte justamente de este mismo cambio que que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Yo la voy a presentar de la manera que considero más adecuada. Ella es una mujer encantadora. Desde que la conocí, pues me ha demostrado que es una madre espectacular. Tiene dos hijos que realmente le tienen, como dicen, le mueven el piso y es una entrenadora en psicología, de desarrollo profesional y equilibrio de vida. Es fundadora de Grow Path Consulting, que es una empresa que ella justamente lidera. Es una facilitadora de crecimiento profesional y personal. Vive actualmente en Canadá, en la ciudad de Victoria, y ha tenido una enorme experiencia en empresarial a través de facilitaciones de programas en crecimiento profesional y personal. Actualmente está desarrollando un proyecto de reingeniería organizacional para una serie del sector salud, una serie de clínicas allá en la ciudad de Victoria. Y el tema que hemos seleccionado es justamente el siguiente: balance de vida. ¿Cómo desbloquear puentes y creencias? Así que bienvenida, Gabriela, a nuestra entrevista en Proactívate con Francisco Duarte. El micrófono está de tu lado. Muchas gracias, Francisco. De verdad que qué gusto estar contigo, estar con tu audiencia y platicar de estos temas que verdaderamente me apasionan. Me despiertan todos los días con muchísimo ánimo de estar en contacto con la gente y pues de hacer lo que más me gusta, que es facilitar el crecimiento de las personas y ahí mismo facilitar mi propio crecimiento, crecer juntos. Así es, qué bueno. ¿Qué significa para ti centrarse en la dirección en lugar de la velocidad en el contexto actual de lo que significa el balance de vida? Ok. He encontrado en mi práctica de coaching muchas veces que las personas están mucho más enfocadas en la velocidad, que es producir resultados todo el tiempo sin tener claridad real de una visión o de un objetivo a mediano o largo plazo. La gente seguido encuentro que se pierde en listas de to-dos, por ejemplo, ¿no? Y entonces me dicen, es que Gaby, no paro, todo el tiempo estoy haciendo mil cosas y entonces no puedo, por ejemplo, pasar más tiempo con mis hijos, no puedo dedicar más tiempo para mí, para mi salud, para hacer ejercicio, porque están muy enfocados en producir resultados que no necesariamente se alinean con un objetivo a largo plazo. Entonces, de pronto me encuentro ejecutivos que, no sé, ya senior o que tienen ya muchos años trabajando que están en este momento de decir, o sea, me he dedicado a la velocidad, a producir resultados
y estoy en un punto en donde tengo una insatisfacción enorme en mi vida, ¿no? O sea, finalmente logré un puesto que quería, por ejemplo, ¿no? A través de la velocidad, pero no hay una dirección, es decir, no hay un alineamiento, una alineación, perdón, entre qué es lo que quieren lograr en todas las áreas de su vida y cómo sus acciones se alinean a esos objetivos claros. A la gente le cuesta trabajo a veces tener objetivos claros. Y efectivamente, quería comentarte que en esa búsqueda de objetivos claros, ¿cómo identificar las áreas de la vida que requieren más atención o cambio? Yo creo que hay varias áreas. Yo trabajo con 8 áreas de la vida que tienen que ver con la parte profesional, evidentemente la parte personal, la parte de familia, la parte de finanzas. Finalmente necesitamos, ¿no? Cuidar esta parte económica para poder hacer diferentes actividades y pues, para poder vivir. Entonces, el área de finanzas, el área espiritual, no entendida como una parte religiosa, sino entendida como este contacto con uno mismo o un contacto incluso con las demás personas. Estos de pronto silencios o estos ejercicios en donde uno contacta con, ¿no? ¿Qué hay más allá de lo que, de lo que estoy, de lo tangible o de lo que estoy viendo en este momento? Y eso tiene que ver también con contacto de sus emociones. Entonces, finalmente, ¿qué hay para lograr este balance? Algo muy curioso que he notado en mi experiencia es, a veces la gente llega conmigo por un bloqueo, por ejemplo, profesional. Me dicen, ya no puedo más, estoy desesperado en la empresa en la que estoy trabajando, no me gusta, no crezco, no tengo la promoción que quiero obtener. Y trabajamos en distintas áreas, no solo en la profesional, sino en estas áreas personal, de pareja, de familia, de salud, etcétera. Y de pronto he encontrado muy seguido que cuando se desbloquea otra área, se desbloquea la parte profesional. Esta ceguera de taller, a veces como lo podemos llamar, de la parte profesional, no nos permite ver que no es solo la parte profesional, sino que hay otras áreas desatendidas que si no calibramos o balanceamos, no permite el desbloqueo en el área profesional, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son esas creencias limitantes que justamente impiden a las personas alcanzar un balance de vida efectivo? Varía de persona a persona definitivamente. Em, mucho de lo que he encontrado trabajando con ejecutivos de alto nivel es, por ejemplo, a veces el tema de no soy suficiente, aunque han alcanzado proyectarse y crecer en su carrera, todavía está este mensaje en ellos de no soy suficiente. O otra creencia con la que me topo una y otra vez es, tengo que ser totalmente, conocer perfectamente un tema para seguir creciendo y no necesariamente, no hay esta confianza en sus fortalezas, en sus competencias y en la transferabilidad de esas competencias para ir creciendo sin necesariamente ser un experto técnico de algún tema. Entonces, mucho va por ahí. Ahora sí que voy a hacer la división, pero en los hombres encuentro mucho esta parte de ser el proveedor y entonces toda mi atención, toda mi energía tiene que estar concentrada en proveer, proveer, proveer. En las mujeres encuentro mucho esta creencia de si me dedico a la parte profesional, descuido la parte familiar y entonces cargan mucho con esta culpa de no se pueden las dos cosas o de no doy el ancho, me quedo corta en alguno de los dos o si estoy en los dos, siempre hay esta insatisfacción o esta culpa de decir, oh, ¿no? Entonces son más o menos las creencias que me he encontrado. Ahora, ¿y cómo balancear? Justamente lo ponemos sobre la mesa y decimos, ok, ¿qué es para ti, por ejemplo, en el caso de la mujer, qué es para ti ser una buena mamá? ¿Qué significa? ¿Qué has escuchado? Y entonces, ahora sí que encontramos, desciframos cuál es la creencia limitante que los está frenando a desarrollarse bien profesionalmente y sentirse bien como mamás también, ¿no? Claro. Depende de cada persona. ¿Cuál es ese primer paso, Gabriela, que puede dar la persona para desbloquear esas creencias limitantes, para poder acercarse a ese equilibrio o un mejor equilibrio personal y profesional? Ok, el primer paso es la conciencia. La conciencia. La mayoría de nosotros vamos por la vida
actuando en piloto automático. Lo veo una y otra vez. Tenemos, Francisco, alrededor de 70,000 pensamientos al día, imagínate. De esos 70,000 pensamientos, más o menos un 80% son inconscientes. Entonces vamos actuando tal cual en piloto automático, como si pusiéramos un cassette y se repitieran los mensajes una y otra vez. Y tomamos decisiones muchas veces en base a esa repetición del cassette, en base a esos mensajes que están ahí, ¿no? Repitiéndose sin que cuestionemos los mensajes. Esa es la parte que encuentro mucho y esa es la parte que, haciendo conciencia de los mensajes, es como se logra, desde mi experiencia, desde mi práctica y mi perspectiva, romper con muchas de esas creencias. ¿De dónde viene este mensaje? Muchos ejecutivos, ejecutivas me dicen, por ejemplo, me hablan del síndrome del impostor. Ok, ¿qué mensajes estás escuchando que te hacen sentir ese síndrome? Y muchas veces, Francisco, los mensajes vienen de nuestros papás, de los que nos cuidaron, de algún maestro, de personas, y los escuchamos, se quedaron en nuestro inconsciente y ahí siguen operando, 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 y no los hacemos conscientes para decodificarlos y realmente construir mensajes nuevos que nos empujen a crecer. Ya. ¿Y pudieras mencionarnos una experiencia personal en la que justamente haber atendido esto, ese autoconocimiento y haberse decidido a dar ese primer paso, ha resultado en beneficio para justamente aumentar la velocidad de los cambios que hay que realizar? Ujú. Totalmente. Una experiencia personal para mí era, por ejemplo, yo tenía mucho miedo de salir a redes, ¿no? Y de publicar y de compartir en redes. Había muchos mensajes por ahí que yo tenía de manera inconsciente, como, no eres, si publicas o si lo que sea te están viendo, te van a criticar, por ejemplo, o qué show off, como se dice en inglés, o sí me explico, y entonces no lo utilizaba como una herramienta por un poco por miedo inconsciente a la crítica o sí, o al qué dirán. Y de pronto me di cuenta, ok, ¿de dónde viene este miedo? Las redes sociales pueden ser una estupenda herramienta para compartir algo positivo. Y hacer consciente todo esto me permitió empezar a ser activa, por ejemplo, con redes sociales desde una parte más auténtica, una parte muy auténtica y tal cual desde el corazón de decir, ok, voy a compartir mensajes que a mí me hicieron reflexionar, por ejemplo, ¿no? Que he leído en libros, que he escuchado en podcast, por ejemplo, y entonces empecé a compartir todo esto ya sin pensar tanto en la crítica, sino pensando en compartir y decir, si a una persona, ojo, solo a una persona en el mundo, no me importa llegar a no audiencias masivas o a grupos, no, si a una persona le ayuda esta reflexión como me ayudó a mí, me siento bien, me siento feliz, ¿no? Probablemente habrá quien me critique, pero eso ya lo dejé a un lado, pero todo fue un ejercicio de conciencia. Gracias al uso de las redes, he tenido experiencias increíbles, increíbles que jamás me hubiera imaginado. Me han invitado a escribir los reviews de libros, me han invitado, por ejemplo, a entrevistas, a podcasts, me han invitado a participar en proyectos para empresas de well-being, etcétera. Entonces ha sido maravilloso y todo fue un ejercicio de conciencia, de codificar la creencia y construir algo que realmente me empujara hacia adelante. ¿Ya? Recientemente vi una película que creo que ya la he visto por lo menos unas 5 veces. Me encanta. Me encantan mucho las películas de acción, ¿ah? Mm, Y esta película es protagonizada por Denzel Washington y se llama en inglés es The Equalizer. ok. Y es en el caso de una personaje pues, que de alguna forma busca venganza, ¿no? Por una situación familiar por la que asesinaron a su esposa y a su hija. Y bueno, él se transforma en un mentor de personas que necesitan hacer un cambio significativo en sus vidas, ¿no? Que están sumidas en situaciones muy comprometidas. Em, Tú como consultora, ¿qué técnicas recomiendas para mantener la motivación mientras se busca estos cambios significativos en la vida? Porque justamente en la película
muestra de alguna forma ese elemento, ¿no? De cómo podemos mantener la motivación para metas que pueden ser aparentemente bastante difíciles de lograr. Ujú, ujú. Ok, algo que trabajo mucho en sesiones es justamente, puedes tener una meta ambiciosa, pero hay que partirla en metas más pequeñas, porque si nosotros al cerebro le pedimos que haga cambios drásticos, el cerebro se va a resistir. ¿Por qué? Porque la función principal de nuestro cerebro es la sobrevivencia. Nuestro cerebro va a decir, yo te voy a mantener vivo, esa es mi función principal. Entonces, entramos como en patrones o en dinámicas en donde el cerebro sabe que ahí nos puede mantener vivos, ¿ok? Si nosotros intentamos hacer cambios drásticos, el cerebro no sabe, va a decir, no, 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 espérame un poquito porque yo no sé si ante este cambio yo voy a poder mantenerte vivo, ¿no? Un ejemplo que uso mucho con mis coaches es, ¿qué pasa todos los eneros en los gimnasios alrededor del mundo? Se llena, ¿no? Todo el mundo se inscribe, este es mi año, voy a tener cuerpazo, six pack, ahora sí, mi salud, a todo lo que va. ¿Qué Así pasa es. en febrero, marzo? El 70-80% de las personas se salen. ¿Por qué? Porque sometieron al cerebro a un cambio drástico. Y aunque lógicamente hace sentido que vas a ser más saludable, el cerebro no conoce eso, es algo completamente distinto. Entonces siempre les digo, vámonos paso a paso, ¿ok? Vámonos acompañando a nuestro cerebro y diciéndole, esto es un cambio seguro. Entonces, si haces cero ejercicio y tu intención es hacer ejercicio, ok, vamos a empezar por 10 minutos al día. Ahí es una cuestión de revisa tu agenda, revisa tus compromisos, revisa cómo es tu realidad, a qué recursos tienes acceso, cómo es tu dinámica, por ejemplo, familiar. Y lo que quepa en tu calendario, entonces vamos a ir haciendo espacio poco a poco para que el cerebro se dé cuenta que no es amenazante y que lo puedes ir integrando en tu vida. Ojo, muchas personas hacen cambios radicales y les funciona y está muy bien. Pero a largo plazo, Francisco, eso tiene un costo, un desgaste mental, porque el cerebro tiene que adaptarse como de golpe a un cambio muy importante y desgasta mucho. Por eso siempre digo, vámonos paso a paso, vamos a plantear los objetivos, pero vamos rompiendo esos objetivos y hacer una analogía con las carreras de coches, por ejemplo, con la Fórmula 1 vamos haciendo pit stops. ¿Ok? Primero vas a llegar a la primera, ¿ok? Ahí vamos a hacer una revisión, vamos a ajustar y vamos a seguir, ¿ok? Y en ese inter vamos a premiar al cerebro, vamos a jugar conscientemente con nuestro propio cerebro. Ya, y fíjate que en estos momentos vivimos una era donde la cantidad de horas que podemos invertir en el trabajo, esas horas muchas veces lo hacemos desde el hogar. Uh -huh. Y lo que me surge la pregunta que me surge es, en esta era de tecnológica de conectividad constante, ¿será que está obsoleto ese concepto tradicional de equilibrio entre vida y trabajo cuando tenemos que dedicarle tantas horas de nuestras vidas desde nuestro hogar al trabajo? Yo diría Quedan que esas fronteras, porque a veces como que se perdieran esas fronteras. No sabemos muchas veces diferenciar si estamos realmente dedicados a un espacio laboral o si podemos considerarlo un espacio intermedio. ¿Cómo interpretas tú ese fenómeno? Fíjate que es curioso y ligando un poquito a lo que decías anteriormente con respecto a la motivación. Es muy importante tener un motivador claro, consciente, para poder hacer estos espacios que nos permitan el balance de vida. Porque si no, nuevamente, inconscientemente, el cerebro lo va a dejar a un lado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta parte en donde la relación con otros, la vida social, por ejemplo, hay veces que muchas personas, y más con esto, esta conexión que podemos tener a través de una pantalla, dejan de lado esta parte de conexión social, tal cual, en vivo con otras personas. Ok, aquí lo importante es entender qué me motiva para poder dar el espacio.
ajá, a estas otras áreas. Y nuevamente, no nos damos cuenta, pero cuando nos enfocamos tanto en el trabajo, nos entra esta ceguera de taller de alguna manera y lo bloqueamos nosotros mismos inconscientemente. Estamos tan metidos en solo esta área que empezamos a hacer nuestro propio bloqueador de esa área, ajá, en lugar de realmente como tener estos espacios en donde das 2 pasos para atrás y tienes una perspectiva más amplia, y lo he visto una y otra vez. Cuando hacemos este ejercicio y ponemos atención en otras áreas, se toman decisiones de manera mucho más eficiente, mucho más efectiva, mucho más consciente, con mucha mayor claridad. ¿Por qué? Porque tenemos una visión más amplia de la realidad. Ya. Gabriela, ¿cómo se puede medir el progreso cuando se trata de desarrollo personal y balance de vida? ¿Cuáles son algunos indicadores o eso que llaman KPI o hay de justamente de rendimiento? A ver, realmente lo que trabajo mucho con mis coaches es ellos mismos van a plantear ciertos avances, va a depender mucho de la persona qué es lo que quiere lograr, pero sí es importante, por ejemplo, contactar con cómo se siente cuando tienes un objetivo, y este ejercicio lo hago mucho también, ok, vamos a suponer, quiero lograr, por ejemplo, ser director general de tal área, si nos enfocamos en la parte profesional nada más. Ujú. Ok, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo se siente? O sea, ya me hablaste del título, ya me hablaste de las responsabilidades que hay. ¿Cómo te sientes tú en el momento, o cómo te sentirías si tuvieras esto? Igual con otras áreas, ¿cómo se siente? Porque cuando nosotros conectamos con las emociones, podemos realmente medir, ok, sí, voy en el camino, me estoy sintiendo de esta manera. La física cuántica, bueno, y la neurociencia también nos ha enseñado mucho esta relación que existe entre cómo nos sentimos y cómo cuando contactamos con la emoción es más fácil llegar al objetivo, porque es algo que nuestro cuerpo y nuestro cerebro conoce, la emoción. Y entonces, ¿qué va a hacer? Se va a sincronizar con esa emoción o esa sensación y te va a ayudar a encontrar diferentes vías para lograr el resultado. Entonces, ¿cómo podemos establecer esos KPIs? Va a depender de cada persona, pero haciendo contacto con y cómo se sentiría. Platícame cómo se sentiría llegar ahí. Y entonces las mismas personas me van reportando, sí, me siento más en centro conmigo misma, me siento más en control de esto, me siento más, y entonces sí, ahí ya van diciendo, ok, sí voy en la dirección correcta. Ya. Em, Fíjate que te escucho y ahora quiero pasar al tema ya de empresas. Ujú, ¿Cómo fomentar a nivel empresarial una mentalidad que prefiere la reflexión antes que la reacción? Parto del siguiente juicio de que el mundo empresarial, a pesar de todos estos cambios que hemos venido comentando y que se están dando de una manera a una velocidad realmente impresionante, no está totalmente familiarizado, no está totalmente adoptando las nuevas metodologías activas, el trabajo colaborativo, en fin, toda una nueva serie de nuevos paradigmas. Eh, ujú. ¿Qué dirías tú o qué recomendaciones darías tú en estos momentos a las empresas en términos generales para fomentar esta mentalidad que propones en el mundo del equilibrio? Ok. Nuevamente, retomo el tema del autoconocimiento. Hay mucho y encuentro mucho en las organizaciones, cuando trabajo en proyectos para organizaciones, esta parte en donde todo el mundo pretende ser bueno en todo y es irreal, es completamente fuera, no es práctico, no es real. Entonces, conocimiento, ok, vamos a entender dentro de los equipos de las organizaciones quién tiene talento para qué cosas, ok, y vamos a hacer un complemento. ¿Por qué? En la programación neurolingüística lo llamamos como es el mapa o el territorio. Todos vamos por la vida con un mapa, ¿ok? Con un mapa y la riqueza en la organización es ir conociendo el mapa que tienen los demás. Pero ojo, el mapa no es el territorio. Entonces, en la medida en la que
conozcamos nuestro propio mapa, es decir, cómo interpretamos cada uno de nosotros la realidad. Y en la medida en que compartamos mapas, vamos a tener una visión más real, tal cual del territorio, ¿ok? Entonces, tiene mucho que ver con esta parte de autoconocimiento y conocimiento del otro y complementarse como equipo de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, ahí damos margen a que, ok, yo entiendo que tus motivadores sean estos, mis motivadores son estos, ok, entonces vamos a hacer un equilibrio para que todos nos mantengamos motivados respetando nuestras diferencias. Otra cosa importante o factor importante que he encontrado es la claridad desde la cabeza de las organizaciones hacia el resto del equipo. Trabajo mucho con fundadores de empresas, con CEOs, que tienen una visión de la organización, sin embargo, les cuesta trabajo como cascadear esa visión hacia el resto de la organización. Y entonces hay muchos esfuerzos por ahí aislados dentro de la organización. Volvemos a lo mismo. Mucha gente muy ocupada, pero no alineada verdaderamente a los objetivos de la organización. Y mucho tiene que ver con esta visión de los fundadores, de los ejecutivos o los directivos de las empresas, no pudiendo comunicar eficientemente a los demás hacia dónde va la empresa y qué tanto se alinean cada una de las acciones que están haciendo a esa visión. Otra cosa súper importante y que lo he visto una y otra vez y que hay que poner atención en eso, copiar modelos que no necesariamente se adecuan a la cultura, a la visión, a la misión de la organización. Lo veo mucho. Es que mi competencia está haciendo eso, ok, pero ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la misión de tu competencia? ¿Cuáles son los objetivos? Tiene que ver esta acción específica aislada. ¿Se alinea realmente con tu visión, con tu misión o no? Lo encuentro mucho. Entonces, en ese afán de copiar modelos exitosos para otros, perdemos mucho balance. ¿Por qué? Porque desperdiciamos recursos. Claro, y ahí también apunto en la importancia de ser auténtico, la autenticidad de las empresas y justamente como tú bien lo afirmas, Gabriela, el hecho de poder reconocerse en sus propios valores, en su cultura organizacional como tal y en sus fortalezas. En Proactic tenemos, como dije al principio de esta entrevista, tres grandes líneas de acción en términos de educación formativa, que son liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Ujú. ¿Es para ti un líder todoterreno? Ok, para mí un líder todoterreno es una persona que conoce sus talentos, conoce sus valores personales, porque, ojo, una cosa son los valores organizacionales, que está muy bien que estén ahí, pero otra cosa muy distinta es los valores personales. Todo el tiempo tomamos decisiones en base a esos valores que muchas veces están inconscientes por ahí. Un líder todoterreno conoce sus talentos, conoce sus valores, conoce cómo se puede complementar con los demás. Eso es bien importante. No es alguien que lo sabe todo, no es posible. Entonces, conoce cómo, qué sí, qué sí se le da de manera muy fácil y cómo complementarse con su equipo con algo que no necesariamente se le facilita. Eso. Y por otro lado, es una persona que sabe comunicar claramente la visión que tiene como líder de un equipo, la sabe comunicar y sabe alinear las acciones para que todos jueguen en el mismo partido o en el mismo equipo dentro del partido. Si no, hay jugadores random ahí jugando quién sabe cómo. No, tiene la capacidad de realmente comunicar esta visión y hacer, alinear que su equipo haga estas acciones, que entiendan la importancia de cada uno para que realmente se consigan la visión y los objetivos del equipo. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido en toda esta práctica profesional que has desarrollado a lo largo de los años? Em, ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido sobre balance de vida? ¿Qué te gustaría que todos supiéramos? Ujú. Em,
Pues que justamente no somos no somos seres que solo podamos enfocarnos en una sola cosa. Somos interdisciplinarios de alguna manera. El reconocimiento de nuestra humanidad. Hay veces que no reconocemos nuestra propia humanidad. Y en el reconocimiento de nuestra humanidad hay que atender diferentes áreas dentro de nosotros mismos. Porque si no, ¿qué pasa? Hay una sobreexigencia de ser perfectos en ciertas áreas sin reconocer que somos seres humanos, que necesitamos atender nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras relaciones, tanto profesionales como personales. Y entonces a la larga viene mucha sensación de frustración si no hay ese reconocimiento y si no se le da esa importancia al balance de vida. Hay mucha frustración, arrepentimiento, sensación de vacío. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas personas llegan conmigo, o sea, me dediqué toda mi vida a llegar al puesto de CEO, por ejemplo, y ahora que estoy aquí, no me siento bien, ¿ok? Claro, hubo un descuido de alguna manera a otras áreas y el balance al final del día nos permite crecer de manera integral y sentir esta parte humana y sentirnos mucho más satisfechos con nosotros mismos. Hay una canción de los Beatles que decía en una de sus, en una de sus estrofas: para en el mundo que me quiero bajar. ¿Cómo abordarías o qué recomendaciones le darías a alguien que siente que su vida está yendo más rápido de lo que puede manejar? Nuevamente, ejercicios de conciencia y de reflexión. Es decir, muchas veces al tratar como nuevamente de cumplir, generar resultados, todo el tiempo estén enfocados en generar resultados, pero no se dan esos espacios como decir, ok, estos resultados, uno, ¿qué resultados quiero? Número dos, estos resultados que estoy queriendo, ¿de dónde vienen? ¿Por qué quiero esos resultados? O sea, estos espacios, ya sea a través de un coaching, a través de una mentoría, a través de terapia psicológica, o espacios de reflexión, a través de lectura, a través de escuchar podcasts, a través de escuchar programas como estos. Darse esos espacios de reflexión y de introspección, de decir, ok, ¿quién soy yo ahora? ¿En dónde estoy? ¿Y hacia dónde quiero ir? A veces estamos tan enfocados, uno, en producir resultados y dos, en llenar expectativas externas que nos perdemos ahí. Sí, me resuena mucho eso que comentas, porque incluso a nivel personal, ayer Bárbara y yo tuvimos una conversación bastante intensa donde nos estamos planteando justamente nuestro futuro de vida. Y bueno, decíamos justamente eso, ¿no? Realmente hacia qué rumbo deberíamos dirigirnos en los próximos 10 años, ¿no? Pero bueno, ya eso es una conversación que posteriormente pudiéramos sostener contigo. Justamente hablando de Bárbara, aquí en el chat, Bárbara hizo por mensaje privado una pregunta, pero yo preferiría que Bárbara te la hiciera a ti directamente. Así que adelante, Bárbara. Gracias, Francisco. Hola, Gabriela. Mire, yo quisiera saber si podrías compartir con nosotros, cuál fue el mayor desafío que tú encontraste en el desarrollo de un proyecto con un coach y cómo tú asumiste eso. Ok, a ver, por ejemplo, trabajando con fundadores, con un fundador específicamente de una empresa, mi desafío era aterrizar. Generalmente los entrepreneurs o los fundadores de empresa tienen esta estructura de cerebro en donde son muy visionarios, son muy disruptivos, van 50 pasos adelante. Y en mi experiencia, el reto más importante que tuve con él es, ok, vamos a aterrizar toda esta visión hacia adelante porque necesitamos comunicarnos con tu equipo y tú estás 4 pasos o 1000 adelante y así no podemos entablar una conexión con tu equipo y una alineación con el equipo.
Entonces, y me hablaba todo el tiempo, ¿no? Es que tengo esto y quiero hacer esto. Y tenía una cantidad de proyectos, además, increíbles, porque el cuate, un genio, dueño de varios negocios, muy exitosos todos sus negocios, y estaba muchos pasos hacia adelante, pero fue un poco, ok, nuevamente, perspectiva. Necesitas un equipo para hacer todo lo que quieres hacer, ¿ok? Necesitamos abrir la comunicación con ese equipo. Y eso a él como que, no, pero si yo ya quiero ir más allá, sí, pero vamos a establecer y vamos a ver cómo tú mismo encuentras esta motivación en conectar con tu equipo para que realmente toda esta visión y toda esta proyección se vuelva realidad de manera sostenible en el tiempo. Porque muchas veces cuando encuentro líderes que son disruptivos, visionarios, etcétera, a veces no consideran otros factores que tienen que ver con sostenibilidad en el tiempo, con calidad, con análisis al detalle, todo esto, y entonces se tropiezan. Por eso, por ahí todos hemos escuchado esto de muchísimos entrepreneurs, ¿no? O sea, mueren en el intento, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque justamente se van así ya con el impulso y no aterrizan y no alinean y no hacen ese ejercicio de, ok, vamos a parar. ¿Qué necesitamos? Está increíble tu idea, vamos a irla aterrizando y vamos a irla haciendo realidad de manera sostenible en el tiempo. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Gracias, Bárbara, por tu gracias, pregunta. Gabriela, gracias, Francisco. Gracias a ti por la pregunta. Háblame de los errores, Gabriela. ¿Qué rol juega el error y el fracaso en el camino hacia un balance de vida óptimo? Wow, tiene muchísimo que ver con lo que escuchamos, con una creencia, los errores, la manera en la que respondemos o reaccionamos a un error tiene mucho que ver con las creencias. Lo encuentro muchísimo, esta autoexigencia en ejecutivos de mediano y alto nivel está muy presente, el autocastigo, el autojuicio, el cómo es posible, cómo me pude haber equivocado. Tiene mucho que ver con lo que escucharon cuando alguien se equivocaba. Yo utilizo mucho esta analogía cuando trabajo con mis coaches. ¿Qué pasa cuando un niño pequeño está aprendiendo a caminar? Se cae. Ajá, es natural, es parte del proceso. Los que somos papás sabemos que, bueno, se cae y ¿qué haces? Pues le dices, no, lo motivas o lo levantas o haces algo, pero no lo regañas. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si a un chiquito que está aprendiendo a caminar tú le dices, ¿cómo es posible? O sea, si ya te expliqué, es un pie y después el otro pie, ¿qué parte no entiendes? Ese chiquito se tardaría muchísimo más en caminar y empezaría a caminar con mucho miedo. Ojo, muchísimas veces cuando cometemos errores nos tratamos así. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se te pudo haber ido? Nuevamente está relacionado con el tema de aceptar nuestra propia humanidad. Vamos a cometer errores, somos seres humanos. El tema es cómo nos hablamos o qué narrativas escuchamos cuando cometemos errores. ¿Es una narrativa que nos aplasta, que nos paraliza o es una narrativa que nos permite seguir, movernos hacia adelante? Lo escucho muchísimo, es una estupenda pregunta porque de verdad lo escucho una y otra vez. Me equivoqué y no puedo dejar de rumiar o de marinar el sufrimiento. Estoy una y otra vez, ¿cómo es posible? No, qué mal, ¿verdad? Se desvalorizan las personas cuando cometen errores. Y ahí es un tal cual ejercicio nuevamente de conciencia. Ok, en el momento del error, okay, ¿dónde lo sientes? En el cuerpo. Uno. Y dos, ¿qué mensajes estás escuchando? Ok, esos mensajes, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Vienen, ¿los escuchaste cuándo? ¿Te acuerdas de cuándo los escuchaste? Ok, ¿te hace sentido? ¿No te hace sentido? ¿Te está moviendo hacia adelante ese mensaje o podemos encontrar nuevos mensajes que te muevan hacia adelante? Yeah. La vida a veces nos coloca con desafíos importantes e inesperados.
¿cómo podemos ajustar la dirección de nuestras vidas cuando se presenta alguno de estos desafíos? Ok. Y aquí hay personas que han tenido ese tipo de, todos los hemos tenido, pero hay algunas personas que han tenido en esta misma sala unos desafíos realmente importantes, inesperados, como tú lo sabes, ¿no? Totalmente, totalmente. Mucho tiene que ver con confiar en nuestra propia capacidad. Cuando viví en Australia hace muchos años, hacía rock climbing. Y me acuerdo que todo el tiempo mi entrenador me decía, trust your feet, confía en tus pies, confía en tus pies. No dejes todo acá, me decía todo el tiempo. No dejes todo Hacías, perdón que no te entendí muy bien, Gabriela, ¿hacías qué tipo es eso de... escalaba en roca. Ah, ok. Ujú. Escalaba en roca y mi entrenador me decía mucho, confía en tus pies, confía en tus pies. No Qué dejes todo interesante. en la cabeza, porque si lo dejas todo en la cabeza y estás en un tramo complejo de la montaña o incluso a veces en el gimnasio, te vas a caer si lo dejas todo acá. Trust your feet, confía en tus pies. Y ahí también tiene que ver, confía y maneja tus emociones. ¿Por qué? Porque si sobreanalizamos a veces ese reto, perdemos el equilibrio. Entonces, cuando son retos profesionales, por ejemplo, es confía en el kilometraje que tienes recorrido, confía en los retos que has superado, confía en cuando has estado en situaciones muy retadoras tal cual, ¿cuáles son estas habilidades que has utilizado para salir adelante? Confía en tu capacidad de desarrollar nuevas habilidades. Tal cual, confía, trust your feet, confía en tus pies. No es el primer reto que enfrentas en tu vida, puede ser un reto muy grande, pero si no confías en esto que tú ya tienes, en tu kilometraje recorrido, en lo que conoces, en lo que eres, el reto se va a ver muchísimo más grande. Claro, y me llevo también de esa frase poderosa que acabas de decir, confía en tus pies, porque realmente es una expresión maravillosa que orienta hacia eso, ¿no? Realmente que no todo tiene que estar vinculado con lo que nuestra mente nos dice, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Em, Vamos a entrar en una parte de la entrevista, Gabriela, donde queremos conocer más de ti en el aspecto personal. ¿Cuál es el recuerdo más preciado de tu infancia? ¿Tuviste una infancia agradable, vamos a llamarlo así? Ay, qué linda pregunta. Hace mucho que no me hacen esa pregunta. Sí, yo soy la menor de 5 hermanas. Somos 5 mujeres y yo soy la menor. Mm, Entonces, la consentida, entonces. pues no te creas, ¿eh? Yo siempre les digo a mis papás, a partir del tercer hijo, cuarto hijo, somos unos sobrevivientes. Ya nos estamos solos, ¿no? Aprendemos a lavarnos los dientes por imitación, ya los papás están cansados, ya no tienen paciencia. Entonces, bueno, pero sí, creciendo recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando mis hermanas y yo jugábamos las 5 juntas. Para mí era increíble, lo puedo remontar ahora al trabajo en equipo desde el corazón. Cuando uno trabaja en equipo desde el corazón, todo fluye muchísimo. Entonces, sí, para mí me acuerdo que teníamos como un espacio en mi casa, una parte de jardín y una parte era con concreto y nos poníamos las 5 nuestros patines. Y entonces hacíamos coreografías y jugábamos y poníamos obstáculos y entonces, y eso para mí era increíble porque justo tenía este sentido de comunidad, este sentido de pertenencia, sí, este sentido además de pasarla bien juntas. Porque claro que había pleitos, imagínate, 5 mujeres, por Claro, supuesto que nos total, total. peleábamos, pero estos momentos de compartir, pasarla bien juntas, para mí era increíble. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito esa experiencia. ¿Qué te hace reír, reír sin falta? Ay, mis hijos, cuando son muy ocurrentes, cuando hacen una broma, sobre todo los dos, mi hija es como más sensible y es muy linda y es como, hace bromas, pero bromas muy sutiles que a mí me muero de la risa cuando hace tipo de bromas. Y mi hijo es muy simpático, entonces
cuando me apuntan algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, mamá, pero tú dijiste esto, pero estás haciendo esto, y lo hacen de manera muy inteligente, a mí me causa mucha gracia. Digo, wow, qué capacidad de análisis, qué capacidad de tomar esto como una analogía y ponerlo ahí. Entonces, me divierto mucho con ellos. Qué bueno. Bueno, desde acá, desde Proactívate, por favor, envíale un gran saludo y un gran beso para Darek y para Alexa, que realmente sabemos por la conversación previa que son tus dos adoraciones, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, Aparte de tu esposo, ¿no? sí. Sí. Sí, que Bueno, mi esposo esa, quiero mencionar que él es un gran mentor para mí. Además de ser mi pareja emocional, él es un empresario al cual admiro muchísimo y ha sido un gran mentor en cuestiones profesionales, evidentemente también en la parte personal, pero en cuestiones profesionales siempre le digo, eres mi consejero estrella, ¿no? Siempre cualquier qué cosa que te bonito, da es un gran mentor. qué bonito. ¿Cuál es la mejor vacación que han tomado o que has tomado tú? Nos gusta mucho viajar, somos muy aventureros y nos gusta mucho viajar. Ha habido muchas que me han gustado mucho. Yo creo que pudiera mencionar la más reciente, que conocimos una cultura completamente distinta, que fue Fiji. Y Mm, me llamó muchísimo la atención la cultura porque son personas que nuevamente tienen muchísimo sentido de comunidad, se cuidan y se protegen mucho entre ellos. Y algo que me llamó mucho la atención y que creo que fue muy educativo para nosotros es, ellos no tienen el tema de la pertenencia como lo entendemos nosotros. Por ejemplo, si tú vas a una comunidad de personas de Fiji y tú dejas tus zapatos afuera, puede ser que cuando salgas ya no estén. Y no porque la persona quiso robarlos, porque la persona los necesitaba en ese momento. Entonces, esa parte para mí fue wow. Igual, o sea, tú puedes salir y si necesitas algo en ese momento, lo material no tiene el mismo significado que tiene para nosotros. Es, lo necesito, lo uso. Ya no lo necesito, lo dejo para que alguien más lo use. wow, Entonces, fue interesante. bien bonito conocer eso de primera mano. Cantan hermoso todos, es parte de su cultura, desde muy chiquitos cantan. Entonces, todos cantan lindísimo. Y fíjate que justamente entre las islas en Pacífico también he leído la historia de Mauricio, que es otra isla también en el Pacífico y que al parecer tienen esas características que apuntan a nivel cultural, ¿no? De integración de distintas culturas, de distinta gente que ha ido emigrando hacia esa isla y se transforma en un universo de respeto, ¿no? Digamos, diversidad tan rica y tan hermosa, porque es justamente eso, ¿no? Distintas religiones, distintas creencias, ¿no? Es maravilloso realmente esos micromundos que mencionas, pues igual que no conozco Fiji, pero tengo previsto algún día quizás aterrizar por ahí, por esos lados, ¿no? Y sobre todo disfrutar esas playas que vemos por imágenes tan espectaculares, ¿no? Es muy lindo país. Si pudieras intercambiar tu vida con otra persona, pero solo por un día, eh, ¿con quién intercambiarías? Wow, qué buena pregunta. Em, Tal vez una de las pintoras que me encanta es Remedios Varo. Es una pintora que a través de su arte, como siento que te lleva a otras dimensiones. Me encantaría porque, pero no tanto cambiar, sino entrar en su mente para entender qué hay en ese proceso de pensamiento y en ese modelo de realidad que le permite expresar esas imágenes que te llevan como a otras dimensiones. ¿Ya? Y reflejar ese arte que ella produce, pues digamos, producirlo por ti, me imagino. Ujú, ujú. Em, ¿Cuál es tu mayor miedo y cómo lo enfrentas? Uf, he trabajado mucho, yo creo que en ese tema, y
ahorita no sé, no podría pensar como en algo, obviamente, bueno, como mamá, cualquier cosa relacionada con los hijos, ¿no? Que tenga que ver con algo que les pase, tema de inseguridad, ese podría ser mi mayor miedo. Pero con miedos, perdón, con miedos como más personales o emocionales, trabajo mucho todo el tiempo. Entonces podría decir ahora que trato de no enfocarme como en ciertos miedos o cuando surgen los miedos, trabajarlos emocionalmente. Pero sí, tal vez sí, así de pronto lo primero que puedo pensar, mi mayor miedo, pues que algo le sucediera a mis hijos Ya. o Si a mi fueras a esposo. ser famosa por algo, ¿verdad? Imaginémonos que Gabriela llega a unos niveles de popularidad tan altos como Shakira, por decir alguien. ¿Qué te gustaría que fuera? ¿Por qué me gustaría ser famosa? Ajá, ¿por qué te gustaría ser conocida? Por ayudar a las personas a crecer, a desarrollarse, a reflexionar, a identificar sus talentos, a reidentificarse con ellos mismos, a conocerse, a crecer como personas y como profesionales. Qué bien, qué bonito ese mensaje, Gabriela. Ya estamos finalizando esta entrevista. Yo le pido a la audiencia que le demos un aplauso a esta mujer que la describo tal cual como inicié esta entrevista. Una mujer encantadora. Démosle un aplauso a Gabriela. Realmente gracias por todas tus respuestas, todas espectaculares. Hemos realmente generado un valor agregado importantísimo a partir de esta entrevista, Gabriela, y te lo agradezco. Y bueno, ya el micrófono queda de tu lado para que puedas despedirte. Ay, muchísimas gracias, Francisco. La verdad me encanta tener este tipo de espacios y esta oportunidad que tú me brindas y tu equipo me brinda, pues de contactar con gente. Y nuevamente es parte de lo que me apasiona, ¿no? Dar mensajes que puedan ayudar a las personas a estos momentos de reflexión, de decir, mira, no había pensado en esto o wow, me identifico con esto y entonces me ayuda o me lleva a pensar o a reflexionar más allá. Agradecidísima con este espacio y bueno, pues encantada de estar aquí y de seguir en contacto con todos ustedes. Gracias, Gabriel. Un privilegio haberte tenido aquí como invitada en Proactívate. Y bueno, les recordamos a toda nuestra audiencia y a los que están conectados por las distintas redes sociales que el próximo miércoles a la 1 p.m. estaremos nuevamente transmitiendo en Proactívate con Francisco Duarte, con otro de nuestros entrevistados o entrevistadas. Así que los esperamos para que podamos seguir agregando valor y contribuyendo con sus aportes y comentarios. Gracias a todos, bendiciones. Gracias nuevamente, Gabriela, por haber aceptado esta invitación. Me despido de ustedes, bendiciendo a ustedes y a su familia, y nos vemos el próximo miércoles a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos en Proactívate con Francisco Duarte. Gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Prepárate para conocer una nueva